13 muertos y 75 heridos de bala. Detención de defensores de los derechos humanos y acusaciones de violencia sexual contra una periodista. Este es el balance de los sucesos violentos del 9 y el 10 de septiembre en Bogotá, la capital de Colombia. Unas jornadas que empezaron como una protesta contra la violenta muerte del abogado Javier Ordóñez a manos de la policía, tras recibir más de una decena de descargas eléctricas y múltiples golpes. Una semana después, ni una destitución ni una dimisión. En este contexto son muchas las peticiones de una reforma policial, incluida la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La policía en Colombia es militar. El conflicto armado ha impedido convertirla en un cuerpo civil. Según la ONG Temblores, entre 2017 y 2019 morían 19 personas cada mes a manos de la policía. Unos datos que no parecen inquietar al presidente Iván Duque, que no solo ha defendido la actuación policial, sino que se ha vestido como uno de ellos, una imagen que para muchos ha sido vista como una falta de respeto a las víctimas. En Chile, la llegada de la pandemia supuso ver de nuevo al ejército en las calles. Pocos días después de que se identificara el primer caso de coronavirus en el país, el 3 de marzo, el presidente Sebastián Piñera declaraba un estado de excepción que permite al Estado chileno contar con el recurso de las Fuerzas Armadas. El ejército ha cumplido sobre todo la función de vigilar el toque de queda que rige de manera ininterrumpida en el país desde el pasado 22 de marzo, es decir, van a ser 6 meses en todo el territorio nacional desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. La semana pasada el presidente Sebastián Piñera alargaba este estado de excepción durante 90 días, estará en vigor hasta mediados de diciembre y también en una fecha clave para el país, el próximo 25 de octubre, cuando 14 millones de chilenos están convocados a las urnas para decidir si quieren reemplazar o no la Constitución heredada por la dictadura de Augusto Pinochet. Lo cierto es que tanto el ejército como la pandemia ha ayudado al gobierno a controlar algo que hasta hace poco parecía incontrolable, el estallido del pasado 18 de octubre en el que miles de chilenos salieron a las calles para pedir un nuevo sistema económico y social. La cuarentena implementada en Argentina a partir del 20 de marzo le dio un rol preponderante a las fuerzas de seguridad a la hora de realizar controles de circulación y de movimiento de personas. La situación de trabajo en pandemia se convirtió también en argumento de algunas de estas fuerzas y de sus efectivos para realizar reclamos salariales y de condiciones laborales. Pero también se ha dado un incremento de los casos de abuso de autoridad por parte de estas fuerzas en el contexto de pandemia. Abusos de autoridad que van desde maltratos hasta detenciones arbitrarias e incluso torturas y en algunos casos muertes, de acuerdo con información de organismos de derechos humanos. Es algo que corrobora la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con cifras oficiales que dan cuenta que en algo más de 3 meses previos al inicio de la cuarentena habían recibido 71 denuncias por abuso de autoridad, un número que en un poco más de 4 meses posteriores al inicio de la cuarentena había subido a 531 denuncias.